George Herbert dijo: no frecuentes las malas compañías, no sea que aumente su número. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, él me tiene harta totalmente. ¿Y sabe qué? Que el sentimiento que tengo ahora mismo es de que se muera. Doctor Apolo, este tubo es la vida. Y aquí afuera es donde está la libertad. ¡Esto es vida! ¡Ja! ¡Libertad! Doctor Apolo, maldito el día en que se cruzó en mi camino. No sé qué he hecho yo para merecer esto. Mucho que perjudicas, mucho. Buenas tardes. Joedy. Ok, Joedy, tú estás demandando a Donald. Dime, ¿quién es Donald? ¿Por qué lo estás demandando? ¿Y qué pides para resolver este caso? Bueno, primero que todo le agradezco por haberme dado la oportunidad de venir aquí. Gracias a ti por venir. Donald, no sé cómo llamarle porque no tiene descripción. Yo tengo 21 años y mi mamá falleció cuando yo tenía 18 años. Mi hermanita tenía 13 años. Ella murió de cáncer de páncreas. Uf. En menos de 2 meses yo la vi fallecer junto a mi hermana, que es lo único que yo tengo, es lo único que me queda. No tengo abuelo, mi papá yo no lo conocí nunca en la vida porque nos abandonó desde pequeñas. Y yo trabajaba desde siempre para llevarle dinero a mi mamá, para poder comer porque éramos bien pobres, o somos pobres, hasta que mi mamá fallece. Mi mamá fallece y ahí vino una de las cosas más difíciles, que era tener la custodia de mi hermanita. Me la querían quitar porque yo tenía más que 18 años. ¿Qué va a saber una niña de 18 años? Pero yo, dentro de todos mis 18 años, bastante capacidad y fuerza, la vida me ha dado demasiado duro. Cuando eso pasa, que me la quieren quitar, tanto estuve hasta que me dejaron la custodia de mi hermana. Buenas notas, ella siempre va a la escuela, yo trabajo doble para darle todo lo que ella necesita, hasta que lo conocí a él. Un día yo llego a la escuela a buscarla, como era de costumbre, en un poco tiempo que tengo libre, y él estaba vendiendo unas camisas y ella está hablando con él. Esas camisas feas que él tiene puestas, eso él lo vende. Claro. Incluso ha obligado a mi hermanita a que venda esas Tú me camisas. perdonas, pero yo no la he obligado. Ella Sí, se ofreció a vender mis camisetas. No, él la obliga porque ella yo no la obligué. no entra a clase. Bajo las notas. Ella estaba en el coro de la escuela. Ya no está. Todo. ¿Por qué? Por venderle las camisas a él, porque se pasa todo el tiempo con él, hablando por teléfono con él. Todo. Ha cambiado todo por culpa de él. No. Y yo estoy desesperada. Totalmente desesperada porque yo no quiero hacer una locura porque yo no me merezco estar en la cárcel por culpa de él. Tienes razón. Estoy totalmente desesperada. Yo necesito que lo saque de la vida de mi hermanita. O sea, yo no puedo más. Pero él es el enamorado de... O sea, ¿tu hermana se ha enamorado de él? No. Bueno. No, para nada. Somos solamente amigos. ¿Y has tenido tiempo de conocerlo, de ver quién es, a ver qué hace, para qué? No le digas a ella que no es que yo no he tenido tiempo, es que él pero tampoco... Pero es que tú nunca te has sentado a hablar conmigo, a saber quién yo soy. No es que no me haya sentado, ¿qué más yo puedo pedir si justo desde que él conoce a mi hermana, que tu hermana cambia su comportamiento para su mal? ¿Para qué yo te tengo que conocer? Dime, ¿para qué? Bueno, porque no te hablando cosas así de mí. O sea, ahí tienes la evidencia de... Uno sabe también, uno la ve. Ella ahora mismo tiene 16 años. Rebelde por la vida. Que también la había dado duro y no todo el mundo lo recibe de la misma manera. Pero, sí, cónchale, si él está bien... Fue él, es un cambio, si usted la viera. No. Ok, entonces estás pidiendo una orden de alejamiento para que simplemente no se acerque a tu hermana, que no la moleste, no la interfiera y la deja seguir por su camino que tú la llevas. Siento mucho que hayas tenido que enfrentar una vida complicada. Y no es nada más eso, doctora. También mi hermanita ahora padece de anorexia. Uf. Yo la he visto, ella ha rebajado en menos de 2 meses 21 libras. ¿Desde que la conoció a él? Desde que lo conoció a él. En poco tiempo ella ha rebajado tanto. Yo quiero que tú me expliques qué tengo que ver yo con eso. ¿Qué tienes que ver? Míralo a él de flaco cómo está. Sabrá yo si él vomita también. Ay, por favor. Ella, si usted la ve, está flaca, con ojeras. Ella me dice, sí, yo comí. Cuando veo o la comida en el zafacón, simplemente no se la comió. Pues si tú no sabes cocinar, o come, porque yo la obligo a comer los días. Tal vez algún día que tengo libre le digo, toma, para que coma. Y come, ¿y qué hace después? Al baño. A vomitar la comida. ¿Y cómo entonces me siento yo? Porque ella es mi hermana,
Yo la quiero, tú sabes. Sí. Y verla, es demasiado fuerte, es muy fuerte. Yo necesito que lo saque. Eso es lo que yo necesito. Bueno, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, yo empiezo por decirle que estoy molesto. Pero porque molesto realmente... porque la que se supone que esté molesta Pero es aquí que soy déjame yo, no eres hablar, tú. déjame hablar. Yo estoy molesto, yo realmente no sé lo que yo hago aquí. O sea, ella me dice que yo le he dañado la vida a la hermana, que le he dañado la vida a ella, que la he sonsacado, que la hermana a veces me dice que ella le dice que yo le he lavado el cerebro. Pero yo no he es que hecho lo nada ha de hecho, eso. tú lo has hecho, no me digas que Pero no es que le yo no vas a he hacer hecho a mi nada de hermanita. eso. Ok. Joan o está sea, como las locas. Donald, a ver, vamos a hablar un poco. ¿Quién eres tú? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 21. Tienes 21 años. Sí, yo conocí a Joan, a la hermana de ella, porque yo estaba fuera de la escuela de ella vendiendo las camisetas. Entonces, pues, Y mira la diferencia. Yo trabajando y ganándome la vida y él en una esquina vendiendo camisetas. Y bueno, pues sacando me la una estoy nena ganando de mi 16. manera. Me estoy ganando la vida de Sí, mi de tu manera, por vivir la vida como los locos. Por favor. Pues ella se me acercó, me habló, venía todos los días, me seguía hablando y yo encontré que era una muchacha inteligente, que era especial. Le gusta la naturaleza, le gustan los animales, o sea, ella es bien ella es bien liberal. Y ella quiere serlo, pero bajo esta no puede hacerlo porque Mira, ella es una número dictadora. uno, cuidado cómo me trata, porque no me digas esta. Yo soy la hermana de Joan. A ver, cuéntame, ¿a qué edad te fuiste tú de tu casa? Yo me fui hace 2 años, cuando tenía 19. Ah, ya eras adulto. Sí, ya yo había empezado la universidad y entonces, pero mi papá era bien fascista en casa. Él... Fascista. Sí. Él siempre nos obligaba a mí y a mi mamá a hacer un montón de cosas mientras él hacía nada. Mira, él nos regañaba mucho. La vida de tu casa no importa. Pero ella me preguntó. No, espérate, yo le pregunté. Quiero saber quién es. Estoy desesperada. Pero relájate, déjame indagar, que es importante que indague. Y entonces, ¿y tú por qué eres así raro? Bueno, o sea, si se le puede llamar raro. Yo me considero raro, eres raro. Tienes las uñas de las manos de un lado pintadas de un color, la otra... las dos son negras. Ah, las dos son del mismo color. O sea, tienes esa capucha. Sí, Luces o sea, raro. Dime. Bueno, realmente es como que es mi estilo. A mí me gusta ser liberal, a mí me gusta ser diferente. O sea, y siempre me dicen, pues, está bien, que soy raro y esas cosas así, pero yo siempre digo, o sea, la gente se ríe de mí porque yo soy raro, yo me río de ellos porque son iguales. Bueno, es verdad. Yo no tengo problema con eso. ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante y trabajo part-time en un fast food. Y vendedor de camisas. Además de las camisas. ¿Qué haces? las Tú vende mi diseñas hermana. las camisas. Sí, yo las rompo para que quedan a la medida, yo las coso, yo las pinto. Y las vendes. Claro. ¿Y qué estás estudiando? Estoy en estudios interdisciplinarios realmente. Cojo las clases que yo pues sienta que quiero coger, si son de historia, si son de filosofía, de arte, de pintura, de fotografía. He llegado a coger clases de teatro, de música, de lo que sea y después decido por qué me voy. ¿Qué te ata esta chica? Que es menor que tú, que la hermana está haciendo un gran sacrificio para encaminarla. Lo atan las ganas de molestar, las ganas de molestar. Nada, mira, ella es una súper buena muchacha. Ella, pues, nos cruzamos el camino, nos conocimos. Ella es buenísima, ella se ha convertido en una muy buena amiga mía. Yo la respeto, la quiero como si fuera mi hermana menor porque yo no tengo hermano. Mira, ¿qué la vas a querer tú si tú lo que le estás haciendo a esa muchacha es un daño? Le va a cambiar la vida con eso que le está haciendo. ¿Tú no te has puesto a pensar todo lo que tú le estás haciendo a esa muchacha? Pero es que yo no le estoy haciendo nada. No le estás haciendo nada porque parece que como tú eres así también, no notas que le estás haciendo un mal. Ella no era así, ella tú fuiste que le hiciste ella eso. elige lo que ella quiere hacer. Ay, por favor. Escúchame, ¿vino tu hermana? Mi hermana está aquí. Perfecto. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, vamos a ingresar a tu hermana aquí en la sala, porque yo creo que ella es parte necesaria, un factor indispensable en esta demanda. Y vamos a averiguar qué es lo que está pasando y qué solución le damos a esta situación. No se vaya, regresamos enseguida.